tal? Mi nombre es Mati Vega y una vez más aquí desde Cosas de mi Trabajo. Y miren, hoy tenemos otra chica, otra dama aquí que nos va a contar. Ella es colombiana, sí señor, colombiana. Es una historia que sin duda a todos los que nos escuchamos nos toca el corazón. Ella a lo mejor no ha visto, pero algunas personas hemos derramado una que otra lágrima con su historia, porque les decía, es una historia de mucha fe, de mucha resiliencia, de mucha perseverancia, y es una madre que vino en busca también del sueño para sus hijos, no solamente ella, sino que cruzó la frontera con 3 de sus hijos. Sin más ni más, se las voy a presentar y aquí está con nosotros Sandra. Sandra, por favor, preséntese. Buenas tardes, los señores de TikTok. Mi nombre es Sandra Luna y pues vengo desde Colombia. Pues tengo 7 hijos, los cuales dejé en Colombia 4 y me traje a los 3 más pequeños de 14, 15 y 9 años de edad. Fue una situación pues muy difícil, pues la que me llevó a tomar esta decisión de venirme pues recorriendo países por países. Fui una mujer que fui maltratada por parte del papá de mis hijos. Duré en ese maltrato muchos años, hasta un día que llegó al borde de que ya me iba a matar, y bueno, la policía llegó y yo tuve que denunciarlo. Él salió de la cárcel, efectivamente, las amenazas de él son amenazas que él siempre cumplía. Me amenazó que si me llegaba a volver a ver, que él iba a volver a la cárcel, pero entonces ya me iba a dejar a mis hijos, o sea, me iba a quitar la vida, iba a dejar a mis hijos sin mamá. Eso fue lo que más me motivó a venirme y a cumplir, como quien dice, todos los sueños que yo desde hace mucho tiempo quería llegar. Y pues aquí estoy. No ha sido fácil para mí porque la verdad es algo muy que no se lo deseo a nadie, pero desde que yo tomé la decisión de venirme de Colombia he pasado muchas cosas, pero a Dios gracias, pues siempre por todo el camino estuve siempre con Dios primeramente. Y me traje, pues como le digo, a mis 3 hijos. Llegué, o sea, yo en Colombia no tenía como un dinero, y pues para uno entrar a la selva uno tiene que pagar $350 pues por cada uno. Y obviamente a mí me cobraron $1,400 por los 4. Cosa de que pues yo tengo en Colombia una hija que, Dios gracias, ella es estudiada, es química, pero ahorita pues no tenemos una mejor situación, igual no tenemos dónde vivir. Bueno, ustedes ya me entenderán, como una madre que soy. Entonces yo me vine para acá, cruzamos la selva, bueno, yo pagué ese dinero y viniendo de la selva para acá fueron 5 días que estuvimos internados en la selva. ¿Recuerda en qué parte de la selva o era la parte? El Darién. El Darién. ¿Eso es parte de Colombia? ¿Forma parte de Colombia? No, llegamos al Chocó. Llegamos a Medellín. En Medellín uno se mete por Turbio, Antioquia. Yo me metí por Acandí porque los señores que tienen allá ese, no sé, como ese control de dejarnos de entrar al Darién, ellos me mandaron por Acandí. Yo entré por Acandí, llegamos a un campamento del Chocó. Fue un campamento donde era como un estilo como un monte, pero ahí nosotros teníamos campis, y ahí en un campo pequeñito nos metimos pues mis 3 hijos y yo. Esa noche nos tocó dormir ahí porque obviamente los señores que manejaban el campamento y los que nos ayudaban a guiar hasta las banderas de Panamá nos dijeron que no podíamos avanzar de noche. Al otro día, bueno, esa noche nos quedamos ahí, pues igual no tenía yo suficiente dinero y pues nos tocó quedarnos ahí sin comer porque pues no había dinero. Entonces al otro día a las 6 de la mañana madrugaron, nos llevaron, tuvimos que pasar como 4 ríos. Luego de ahí recorrimos como una selva y bajamos bastante, subimos todo eso, lo que es el Panamá, que son unas subidas, el Lazo, otras bajadas, así como cuando usted se tira por un abismo. Y bajamos mucho, subimos mucho, fueron 4 campamentos que tuvimos que subir. Luego de ahí llegamos a un río, que ese era donde ya había unas banderas azules que le indiquen a usted por dónde tiene usted que coger para no correr peligro su vida. Y llegamos a atravesar el Darién.
En esa travesía del Darién nos llovió muchísimo. Vi que el río se llevó una familia completa. Y pues yo quería avanzar porque me daba miedo quedarme de noche dentro de la selva amazónica con mis 3 hijos. Solo venían 2 señores ahí como ayudándonos. Yo de tanto caminar, pues los pies se me hicieron llagas. No podía caminar, como le digo, estaba lloviendo mucho y me tocaba cada vez que íbamos a cruzar como una bajada, me tocaba a mí arrastrarme. El mío era que yo solamente miraba para abajo y lo que veía eran piedras y ríos. Bueno, empezando ahí, el primer muerto que vi fue una señora como de 32 años. La voy a interrumpir, Sandra. Cuando dices de la familia, ¿cuántas personas se llevó el río? 3. 3 personas y eran de una misma familia. Sí, era el esposo, el niño y la muchacha. Y luego la señora que dice que vio también muerta. ¿Cómo cuántos años tendría? 32 años, le pongo yo. Era joven. Era un hombre. No, una señora. Era una señora joven, como sí. ¿Y morenita. ella llevaba familia o era no, una persona? Yo la vi sola. Yo solamente cuando yo iba pasando así el Darién, yo empecé como a oler, porque uno huele. Allá no hay, como decimos en Colombia, animales que son chulos, que son los que comen las personas. No había eso, entonces yo miramos y cuando vimos a la señora ahí acostada, nosotros pensábamos que estaba dormida, obviamente no. Teníamos coge en la boca, los ojos ya se le estaban saliendo y el estómago estaba súper hinchado, que ya hasta pensé que era una piedra lo que ella tenía encima del estómago. O sea, donde nosotros ya estaba en estado de descomposición. Sí. No se había explotado, todavía no se había explotado, ya se iba a explotar. Yo digo que donde pasemos unas 2 horas después ya la habíamos explotado. ¡Uy, qué fuerte! Y luego caminando así nos dio ese olor otra vez, o sea, ya caminando, que teníamos como 2 horas caminando, cuando vamos pasando por un camping, una carpa, cuando nos quedamos mirando y vemos 3 personas dentro de la carpa ya, también igual. Ya, o sea, ya o sea, tenían todavía piel, pero ya se habían explotado. Y luego ahí caminando y caminando, bueno, esa noche no solo vi yo, ese día solo vi los 2 muertos, la familia, la señora y los 3 señores que quedaron en una carpa. Luego al otro día madrugamos, íbamos pasando una piedra y cuando vemos es un niño envuelto como un niño de 6 meses, envuelto en un papel como cinta transparente, en una piedra. Wow. Y pues obviamente eso le causa a uno como mucha tristeza. Yo solo le pedí a mi Dios que me ayudara rápido a pasar ese lugar, porque son tantas cosas y tantas que le quedan a uno en su mente. Luego después de eso seguimos avanzando, nosotros parábamos tipo 6 de la tarde y después de las 6 de la mañana arrancábamos otra vez buscando las bolsas azules para no perdernos. Cuando yo miro para abajo, para una piedra, yo no sé, eran tantas las rocas grandísimas que yo solamente cuando el niño iba a cruzar esa roca, yo le pedía tanto a mi Dios que lo agarrara, porque el mío era que el niño de pronto se soltara y se me cayera abajo al río. En 2 ocasiones el río me lo quitó y yo lo agarré, no sé cómo, pero Dios todo el tiempo, vuelvo y les digo, estuvo siempre conmigo. Desde ese primer comienzo, que fue cuando yo conocí la selva. Luego, como a los 3 días de estar metida en la selva, yo me quedé mirando para la parte de un río y yo vi un señor, o sea, ya estaba ahogado, estaba muy, muy inflado, y la piedra, las rocas y los movimientos del agua le pegaban en la cabeza y pues obviamente ya estaba muerto. Luego para terminar, nosotros íbamos caminando, ya íbamos, porque nosotros llegamos como a Bajo Chiquito, que ya que es Panamá, que llega uno a la ciudad de Panamá. Y yo miré que una haitiana iba con su niña. Y la niña tenía como 6 años. O sea, yo todo el tiempo, mi temor eran mis hijos.
más que todo le pedía era por el niño pequeñito que tiene 9 años, pues. Y cuando yo veo es que la niña se parte el piecito y la haitiana lo que hace es coger la niña y la mete dentro del río y la ahoga. O sea, no sé, son tantas cosas que... O sea, se fractura la niña su pie y la mamá... De ver que no podía con ella porque le faltaba todavía... ¿Y traía más hijos esa haitiana o era su única hija? Venía ella y la niña. ¿Y siguieron juntas caminando en alguna travesía? ¿Todavía siguieron ustedes dos? Sandra, pero eso es bien fuerte. Sí, Mati, créeme, Mati, que todo lo que nosotros tuvimos que vivir y pasar no se lo deseo nunca a nadie. Yo digo que... O sea, no habían llegado ni siquiera a la frontera de Guatemala y ya tenían toda una historial de gente que habían visto muerta, no en el desierto, en la selva, en el río, en condiciones no humanas. O sea, Sandra, yo no me imaginé que pudieran pasar en una travesía. Yo pensaba que llegaban solamente a Guatemala en autobús o inclusive si tenían pasaporte podían llegar en avión a México. No era su caso, que usted no tenía pasaporte porque no podía viajar. Sí. Es que mi caso era diferente porque, vuelvo y le digo, el papá de mis hijos todo el tiempo me amenazaba y si él sabía que yo me iba a llevar los hijos que son menores de edad, él me iba a meter como secuestro. Sí. Entonces yo desde el principio yo sí tenía mi pasaporte, yo sí podía volar sola. Pero yo me quería era llevar a mis hijos. A los hijos, sí, claro, porque yo como iba a dejar mis hijos más pequeños allá en Colombia. Entonces, bueno, pasó así, pues nos tuvimos que recorrer todo, mis hijos, llevábamos 4 maletines y de tanto cansancio, de tanto que nos metíamos al río, de que a veces ya nos quedábamos sin comida, eran como 2 días que estuvimos pasando la selva y no teníamos agua, nosotros nos tocó tomar agua del mismo río donde veíamos la gente ahogada. Y entonces nos estábamos quedando sin comida y había un señor que venía detrás de nosotros y dijo, lo único que yo les puedo brindar es panela. Coman panela para que se nutran y no se vayan a deshidratar porque les queda bastante para poder salir de acá de la selva. Entonces yo no comía, yo lo que me regalaban yo se lo daba a mis hijos porque obviamente uno de mamá siempre va a querer darle de comer a sus hijos primeramente, que ellos estén llenos, así uno no haya comido. Yo prefiero 1000 veces que mis hijos coman. Y pues mi situación, bueno, yo después de que vi a esa señora que ahogó a su misma hija y siguió como si nada, o sea, es muy doloroso, muy traumante, de verdad que sí. Y yo digo que yo le decía a mi Dios, si algún día me llegaran a devolver, yo no volvería a cruzar esa selva. Definitivamente la respuesta sería que no. Ay, Sandra, qué fuerte. ¿Hasta ahí cuántos días recuerda que llevaba o perdió no, la noción ya del tiempo? Era el 4.º día. El 5.º día nosotros llegamos a Bajo Chiquito como a las 2 de la tarde. Y ahí había una lancha, nosotros tuvimos que pagar de a $25 por cada uno para que nos llevara a un puerto que se llama Bajo Chiquito, que es como unas casas, como unas cabañitas que son como de indios y ahí lo dejan a uno quedar. Pero pasando el Darién, ya para terminar, o sea, ya casi íbamos a terminar, nosotros escuchábamos como cuando los indios aúllan y yo me asustaba y eso. Resulta que, o sea, yo de lo que venía, ya que los pies me dolían y sentí mareo, vómitos, pues obviamente tantos días sin uno comer, ni meterle casi sal al estómago. Entonces yo me quedé un rato ahí, como 1 hora, mientras me pasaba ese mareo y esas náuseas. Resulta que una familia pasó adelante mío, por eso yo siempre digo que Dios existe, que Dios todo el tiempo ha estado con nosotros. Cuando nosotros llegamos allá, yo me encontré la familia y me dijo, a ustedes no los robaron. Yo le dije, no, dijo, los indios a nosotros nos robaron, dijo, y a mí me metieron la mano por allá en las partes íntimas a ver si teníamos dinero. Y yo, imagínense, o sea, yo era la primera que iba a pasar eso y no lo pasé. Y entonces yo digo, Diosito, Dios nunca me abandonó desde el primer día que yo abandoné mi país. Y pues de ahí llegamos a Bajo Chiquito, luego
habían unas personas que lo recibían a uno en los estados que uno llegaba, nos hicieron curación, nos dieron pues útiles de aseo. Como al segundo día nosotros tuvimos que arrancar a cruzar Panamá. Cruzando Panamá, así caminando y en bus, así yo diciéndole a la gente que me llevara, porque igual pues yo no tenía mucho dinero. Y pues sí, había gente buena, como también había gente que pues iban era por el destino de ellos. Entonces a mí me daba como cosa, porque yo le decía a mis hijos, si ustedes tienen hambre, cuando llegamos a Panamá, y ellos me decían, no mamá, tranquila, yo sí sabía que ellos tenían hambre, entonces yo por lo poco dinero que yo traía, yo les compraba un almuerzo para los tres, eran como a $7. Y entonces, ¿Eso estamos hablando en Panamá? Sí. $7. Si quiere limpiarse un poquito sus ojitos, países. ¿Cuáles fueron esos 7 países que pasaron? Los 7 países. Yo pasé Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y acá. Fueron 7 países, pero fueron muy difícil porque empezando México. ¿Cuántos días tardó de Colombia a llegar a México? De Colombia a llegar a México duré como 10 días. Y de México a llegar a donde estábamos, que era Iztacalco, duré como 23 días para cruzar México. Pues hubo en México para llegar a Hidalgo, que es frontera de Guatemala para llegar a México, Hidalgo. En Hidalgo nos tuvieron ahí en un campamento, y luego de ahí nosotros nos tocó caminar y caminar y caminar, porque como hablaban eso de los carteles, entonces a mí me daba miedo con mis hijos, igual yo no tenía dinero. Y en México pues muchas veces la policía de México nos bajaba del bus y pues a veces nos quitaba lo que medio traíamos. Viniendo de México para acá había una parte que era en Arriaga, que fue que me tocó bajarme, porque el bus decía que de ahí para allá no nos podía llevar a nosotros con mis hijos. Y duramos todo un santo día, desde las 6 de la mañana como hasta las 8 de la noche caminando. Y yo paraba los carros y les decía que me llevaran, y un señor nos regaló, yo me acuerdo tanto, todo un día un desierto. Y nosotros caminábamos y yo le pedía el favor al señor que por favor que nos llevara, que la camioneta de él era grande, que ya estábamos cansados, porque el niño había ocasiones que lloraba y decía que ya no quería seguir caminando. Y el señor decía que no podía, porque si él nos ayudaba lo mataban a él. Entonces él llevaba unas botellas de agua y nos lo regaló. Y ese día duramos caminando todo el día. Y así, o sea, y caminando pueblitos, y luego pasamos de ahí a Tapachula, luego de Tapachula otra vez nos regresaron, la migración, la policía de México, y otra vez volver a caminar. No, eso fue como, Dios mío, como muchas cosas, digo que yo nunca voy a olvidar la historia del Darién, porque fue una historia que para mí ha sido terrible. ¿Dónde cree que experimentó más el miedo? ¿Para usted fue el camino de más miedo el Darién o Darién? No, México. No, México. ¿En la travesía de Guatemala a Iztacalco o de Iztacalco hacia la frontera? No, de Guatemala a Iztacalco. Ahí llegamos y bueno, de Guatemala yo pasé a Hidalgo, perdón. Yo tuve que pasar muchos pueblos, la verdad no me acuerdo los nombres, pero sé que es un pueblito mexicano donde hacía muchísima calor. Y como le digo, el pueblo que más me dio como duro después de caminar tanto tiempo
Arriaga, donde nadie nos quería llevar, así tuviéramos plata. Es más, habían carritos como de motos que llevaban a 4 personas y nos cobraban que 500 pesos, que 600 pesos para llevarnos o sea, como una travesía de 10 minutos mientras cruzábamos el pasaje de migración, o sea, para burlarlo en migración. Y luego llegamos a unas fincas, que eso fue en Corazones, y de Corazones recorrimos como 4 fincas que nos cobraban a 600 pesos el pasaje por cada uno para dejarnos atravesar ahí, para poder salir a otra parte para burlar donde estaba migración. O sea, donde migración siempre lo paraba uno. Y bueno, y pues de ahí nosotros seguimos recorriendo y pues como le digo, nosotros llegamos a Santiago, a Santo Domingo, bueno, muchos pueblitos que casi no me recuerdo muy bien porque fueron tantos pueblos que pasé que la verdad no sé. Y luego ya por último cogimos un bus que fue el que nos trajo ahí a Iztacalco, a la Ciudad de México, y de ahí pues llegué a una casa de personas que habían como unos 30 personas inmigrantes y duré ahí y esperé la cita por Cepeguán. A los 3 meses me salió la cita y pues obviamente estoy acá en este país. No ha sido fácil. Vamos nuevamente a la historia y miren, es impresionante el sacrificio que hizo una madre para poder cruzar, no una, 7 fronteras. Imagínense la capacidad de resiliencia que Sandra está demostrando con esa fuerza, con ese empuje, que a pesar de que vio tantos muertos en el camino, aún así no se rindió. La pregunta que le vamos a hacer ahorita va a ser una interrupción, pero vamos a terminar otra vez la otra, ¿verdad? Porque así la mezclamos. Sandra, ¿en algún momento pensó en rendirse? ¿En rendirme? ¿En regresarse? Sí. ¿En qué momento fue el momento más donde dijo yo ya no regreso, yo ya no sigo, me regreso a Colombia a pesar de que me enfrente al papá de mis hijos, a pesar de volver a la misma vida? ¿Cuál fue el momento más difícil que usted recuerda que dijo, me regreso ahorita? ¿Cuándo fue? Cuando entré aquí a los Estados Unidos, que mi amigo, el que me recibió por la cita Cepeguán, me tuvo 2 días. Y luego al tercer día me madrugó y me dejó a las 6 de la mañana aquí en migración, en Dallas, Texas. Y pues yo de ver que no encontraba salida ni nada, entonces esa vez yo me fui caminando, porque no, aquí es todo por Uber, nos fuimos caminando y llegamos como a una parte de una casa donde era como cristiana, y la señora me dijo que le entregara los papeles de migración, que yo le iba a pagar $150 semanales por darme comida y por tener allá a mis hijos. Yo llegué, me acuerdo tanto que llegué a esa casa y eran láminas de zinc, o sea, como las que uno le coloca a los techos, y habían colchonetas así en el pasillo y había muchas personas. Entonces mi hijo, el de 16 años, porque obviamente él pasó muchos traumas por el Darién y él decía que nos iban a matar y nos iban a secuestrar, él vio eso y él salió corriendo. Y pues obviamente la señora me decía, deme sus papeles, fírmeme acá, y yo salí corriendo a cuidar a mi hijo. Cuando me dijo, mami, no nos quedemos allá, mami, yo tengo un mal presentimiento. Entonces él me hizo como dar ese presentimiento a mí. Yo dije, no, yo no me quedo tampoco allá, porque yo desde el primer momento que llegué a esa casa sentí como ese miedo, como ese escalofrío. Sandra, pero esa casa estaba ya aquí en Dallas, ¿me está hablando de Dallas? Sí, acá Dallas. Y
y les quería cobrar $150 por un colchón. Una semana, por una semana. ¿Por una semana? Dándonos comida y pues por dejarnos quedar ahí en el suelo en colchonetas. Pero esa fue antes de conocer a... Ahí es donde voy, a Maribel. A Maribel. Ok. ¿Y ya luego? Bueno, entonces resulta que mi hijo salió corriendo, como les digo, y entonces yo me fui como el corazón de madre, uno se va, entonces mi hijo me decía, mami, por favor, no nos quedemos ahí. Y yo como que cuando vi a esa señora así toda grande, toda hablando así todo brusco, me dio como ese mal presentimiento. Entonces yo le dije a mi hijo, vaya por las maletas y dígale a la señora que ya voy, pero mentiras, eran mentiras porque yo ya sentí el miedo. Entonces resulta que mi hijo se fue corriendo y yendo allá para la casa esa, caminamos como unas 4 cuadras y vimos una iglesia de padres, y allá afuera tenía como algo así que si llovía no se iba a caer el agua. Como un porchecito, sí, ahí, un techo ahí. Sí. Entonces mi hijo me decía, quedémonos acá, mamá, quedémonos acá. Entonces nosotros traíamos pues como unas chamarras y yo las puse en el piso y esa noche nos quedamos en la calle. Esa noche duramos toda la noche en la calle. Luego yo me levanté bregando a buscar carro, aquí no. Yo obviamente yo tenía como $30 y caminando así carretera, y entonces salió una señora que yo vi que como que salió a dejar un hijo, mandarlo en Uber, y entonces yo le hablaba que por favor, que yo tenía dinero, que yo necesitaba un Uber, y ella lo llamó. Y entonces el Uber llegó y yo le dije, ¿cuánto me cobra? Entonces ella dijo que el Uber cobraba $12. Entonces yo le dije que sí, que yo se los pagaba a ella. Entonces yo le di la plata a ella y ella le pagó al Uber por medio de su teléfono. Del teléfono. Y yo le dije que ¿Y a dónde quería llegar? A migración. Sí. Y usted se estaba quería yo me iba a migración, sí. Entonces yo llegué allá a migración y hablé con el policía y le dije, entonces había un policía ahí, un señor ya de edad, y no, dijo que no, que yo ya tenía una cita y que yo no me podía regresar, que yo tenía que quedarme acá en Estados Unidos mientras el juez me daba pues una orden. Bueno, entonces yo me puse a llorar y todo de la desesperación, Mati, porque yo decía, Dios mío, no tenemos comida, no tenemos un lugar donde vivir, nos tocó dormir anoche en el piso, en la calle. Y para mí todo eso era angustiante para mi hijo. Entonces yo me fui para migración y el señor dijo que no. Entonces mi hijo, el que tiene 15 años, él se quedó mirando para el frente y decía Oficina de Abogados de Migración. Y mi hijo dijo, mami, vámonos si quiere para allá y usted le cuenta. Entonces yo me fui, claro, obviamente yo me fui porque eso es como algo que Dios le da a uno. Y llegué allá a oficinas de migración y, o sea, yo ya no podía más, yo lloraba, yo decía, no, yo me quiero volver, yo necesito, por favor, señores, ustedes que son abogados, que me ayuden para yo devolverme a Colombia. Y salió una muchacha, una señora, me entró a la oficina de ella, y yo le conté que habíamos dormido en la calle, que no nos habíamos bañado, que mis hijos tenían hambre, y ella mandó a traer con los compañeros de la oficina de ella una hamburguesa, me acuerdo tanto de Burger King, y 4 gaseosas, pues para los 4, para mis 3 hijos y para mí, y nos dio de comer ese día, y ella llamaba y no, en ninguna parte. Entonces ella, de ver que ya eran como las 8 de la noche, ella dijo, me lo voy a llevar para mi casa. Mi casa es chiquitica, pero van a dormir todos en la sala. Ahí yo les acomodo, y muy buena persona hasta el momento, como le digo, o sea, por medio de ella, como yo les decía ahorita hace un momento, por medio de ella fue que pues yo pude conocer a Mati, porque ella me tuvo ahí, ella buscaba como personas que me pudieran apoyar y abrirme como una puertica acá en los Estados Unidos. Y ella pues publicó mi historia, no sé, en Facebook, o la hermana en Facebook, y ahí fue donde salió pues Mati, y hasta el momento, como les dije ahorita hace un momento, ya hace 5 meses, y Mati no me ha dejado sola. O sea, como les digo,
de verdad, a los que están mirando el canal de ella, las personas que de pronto no han tenido que sufrir en la vida, que Dios no le ha puesto pruebas tan difíciles como las que yo tuve que pasar, y no tan solamente yo, sino mis hijos también, que apoyen este canal, que de corazón se los digo, Matías es una gran persona, un gran ser humano, una persona que yo he visto que ante todo va siempre como temerosa de Dios, o sea, haciendo como lo correcto, como que ayudando a personas, y de verdad estoy muy agradecida. Como yo les decía hace un momento, ella el primer día que yo la conocí nos dio comida, nos dio pollo, nos llevó útiles de aseo, nos llevó ropa, nos llevó cobijas, nos llevó a la casa de ella, a mí, a mis hijos. O sea, eso es algo de nunca uno olvidar en la vida. Y vuelvo y les digo, de verdad que Dios nunca abandona a nadie y Dios siempre ha estado conmigo. Y ahí estoy con Mati, y pues me agrada mucho contar esta historia, porque sé que por medio de esta historia también ustedes van a ver el gran corazón que tiene Mati. De verdad, muchísimas gracias, y espero que entiendan mi situación, y ojalá algún día les pido que ojalá ninguno de los que están viendo esto pasen lo que yo tenga que pasar. Como les digo, pues la vida, pues uno se viene a veces, como quien dice, aventándose a la vida, pero yo nunca pensé que todo esto me iba a pasar. Pero bueno, ya estoy acá en Estados Unidos. Sí. Usted tiene mucho valor de contar su historia, pero hay otra parte que yo también quería que usted contara su historia, porque quisiera que nos contara el sentir que tiene con su hijo, que en la condición que se encuentra su hijo en Colombia, para si es posible abrir una página de GoFund, pudiera la gente ayudarla. ¿Usted quisiera que alguien le ayudara económicamente hablando para juntar fondos para apoyar a su hijo en Colombia? Mi hijo, el de Colombia. El de Colombia. ¿Nos quiere contar un poco de la situación de su hijo que tiene en Colombia, su edad, en qué situación está? Que sea usted Tengo quien nos dos cuente. hijos. Tiene dos hijos. Dos hijos en Colombia que están. ¿En qué situación están sus hijos en Colombia? Bueno, mi hijo, el de 22 años, que es mi hijo mayor, él empezó a andar con amiguitos y así, pues cogió el camino de las drogas. A él yo lo tengo internado en un centro de rehabilitación, cosa que yo le pago a él 1.300.000 mensuales. ¿Cuántos dólares son? ¿Cuántos dólares son de 1.300.000 mensuales? 300 y algo, okay. $330. Sandra, ¿usted quiere decirle a la gente que si le gustan ayudar a juntar ese dinero para poder ayudar a su hijo en Colombia, porque usted por eso no se rindió, más que porque la travesía que usted hizo no fue nada más para traer a sus hijos aquí a este país, a los 3 que traía, fue para ayudar a los que deja también en Colombia? De Colombia, porque la verdad usted quiere mandar un mensaje de ayuda, porque de solidaridad con usted, que pudiéramos poner esta historia no para lucrar, sino para que vean que es una necesidad, es que es una madre que está hablando y que está pidiendo ayuda, y que vale la pena que la conozcan y que la ayuden y que la apoyen. Sandra ya está de regreso en Dallas, en Dallas con nosotros. Ella estuvo 5 meses en Chicago, ¿verdad, Sandra? Y se fue también en busca de apoyo para otro de sus hijos que estaba en una situación de trauma, más que nada de depresión por toda la historia que vivió en la travesía de Colombia a México, que fueron 6 fronteras en ese momento que pasó, y que no fue nada fácil, porque en el camino vieron muchas muertes, vieron mucho dolor, pasaron hambre, pasaron necesidad. Entonces hoy yo les invito a todas esas personas generosas de buen corazón, si ustedes quieren apoyar a Sandra con una donación, vamos a abrirle una página de GoFund, si es de su agrado, si es de su apoyo, si gustan cooperarle con $5, créanme que va a ser de gran ayuda, porque ella de verdad está aquí en condiciones que no es fácil para ella también, y ella tiene que trabajar aún también porque tiene un niño con ella de 10 años, y bueno, Sandra, Dios quiera y podamos juntarle algo de dinerito para que se ayude, porque yo quiero que ahora me diga
usted quiere ayudar a su familia, pero más que nada, ¿cuál es su sueño, Sandra? ¿Qué espera de estar aquí en Estados Unidos? ¿Se quiere regresar? ¿Quiere que sus hijos estudien? ¿Quiere ayudar a...? ¿Qué es lo que piensa? ¿Se va, se queda, sigue luchando? Porque usted se adelgazó mucho, usted ha sufrido mucho. Me imagino que tiene hasta anemia. ¿No la checaron allá en el refugio en Chicago si tenía alguna situación médica delicada? No, sí, cuando hace como unos dos meses y medio me pesaron, porque fue una brigada ya de salud. Y me dijeron que pues que yo cuánto pesaba cuando llegué aquí en Estados Unidos, y yo le dije que yo estaba pesando 62 kilos. Obviamente bajé 6 kilos, pues la mala alimentación, no sé, tantas preocupaciones que yo tengo pues en Colombia también. Por eso fue que me bajé más de peso. Pero la verdad yo me vine a este país porque yo quiero tener una casa digna para mis hijos. Mis hijos viven en una casa en arriendo. Yo les debo al Señor de donde yo vivía de arriendo. Y pues obviamente para mí no ha sido fácil, y yo quiero aquí quedarme en este país hasta que Dios me ayude a tener mi buena casita, mi buen negocio. ¿Cuál Pues, sería ese negocio que usted quiere poner en Colombia? Sí, quiero como poner un negocio, como me gustaría un hotel, que sé que es un negocio que pues que genera entradas también de dinero, o sin un supermercado, algo de comida. Muy bien. Eso es mi sueño, y mi casita para yo tener ahí pues donde... ¿En qué parte de Colombia viven ahorita sus hijos? En Bucaramanga, Santander. Muy bien. Bueno, pues Sí. Sandra, originaria de Colombia, con 40, ¿cuántos años dijo que tiene? 45 años, es una mujer que vale la pena apoyar. Por favor, les pido que donen en esta página de GoFundMe que les vamos a abrir, para apoyar primero que nada a su hijo, y también para hacerle posible que empiece ella a comprar por lo menos el terreno, y ella va a empezar a trabajar aquí con nosotros. Entonces esperemos, ya sus hijos están trabajando en Chicago los dos, está aquí con el más pequeño y Sandra está trabajando con nosotros. Entonces, Sandra, le animamos, Sandra, a que se ponga bien contenta, porque primeramente Dios, su vida tiene que cambiar. Sí, Tiene que cambiar. Sí. Las redes sociales son poderosísimas, y de repente su video se va por las nubes y le mandan una donación que no le vendría nada mal. Ojalá, vamos a ponerla, compañera, vamos a ver si le ponemos por lo menos una meta. ¿Cuánto es lo que debe de la renta? De allá de Colombia ya estoy debiendo como, digamos acá, como más de $1,500, o sea, como casi 6 millones. De la renta nada más de donde viven sus hijos ahorita. Sí. Y su hija no le puede ayudar porque ella provee en comida, la que es química. O sea, sí, ella ahorita está estudiando, está terminando su carrera, ella no puede trabajar. ¿Y la otra? La otra es mamá soltera. Ella está cuidando a su hijita que tiene 2 añitos. Pero tiene que trabajar para comer. ¿Qué hace ella entonces? Pero no puede trabajar porque como la niña está muy chiquita, en la guardería no se la recibe. Y por lo menos ella depende de mí. Mi otro hijo, el de 18 años, apenas cumplió 18 años, anda también como, no sé, de pronto, como él me dice a veces, mami, de no tenerla a usted, de los amigos, y él anda también por malos caminos, y créanme que para mí esto no es fácil. ¿Y el papá de sus hijos no se hace cargo de ellos? O sea, no son apoyo nunca. No, nunca, Mati, porque como le digo, a mí siempre me ha tocado ser papá y mamá para mis hijos, siempre me ha tocado sola, siempre me ha tocado trabajar desde Colombia, a mí, el día a día, para darles un techo a mis hijos, una comida. O sea, el papá de mis hijos nunca fue responsable con ellos. Y pues bueno, Dios es el único que sabe por qué le pone a uno todas estas situaciones en el camino, pero como dice Mati, pues sí, ahorita estoy necesitando, de verdad que sí, como le digo. Dígales que si le gustan apoyar, pues donando, la verdad, que es una historia real, verdadera, que hay varias personas que pueden testificar que es una necesidad real, que no es una necesidad inventada. Ella no, es la verdad. Si quieren pueden ustedes mismos investigar, no sé si gustan.
pues igual forma, como le digo, yo me vine acá para ayudar a mi familia, a pesar de que no tengo trabajo, esa es mi preocupación, pero ya gracias a Dios estoy nuevamente aquí con Mati y siempre me ha apoyado, siempre, desde que estuve en Chicago, porque allá en Chicago también tuvimos que pasar mucha hambre y fue una persona que estando yo allá, sin trabajar acá, sin nada, fue una persona que me apoyó muchísimo, me mandó dinero y eso para yo poder sustentarle y darle de comer a mis hijos, porque mis hijos de todo eso que tuvimos que pasar ya no aguantaban, ya lo único que le quedaban a ellos era tomar agua porque en el albergue pues no estoy diciendo que sea, la verdad la comida a veces venía preparada y venía en pocas condiciones buenas. Entonces, debido a eso, mis hijos bajaron mucho de peso y Mati, yo busqué ayuda en ella y ella me apoyó y me ayudó y pues ahí con ese dinero que ella me pudo dar, yo como que lo sostenía duro, porque a mí a veces me daba tristeza que mi hijo me decían quiero gaseosa y yo no tener de dónde, pero bueno, ahí como dice, Dios no abandona a nadie y con el dinero que Mati me envió, pues pude mandar una parte para Colombia porque pues mis hijos, la situación de ellos también, no tener un mercado, mis hijos dependen de mí y el otro pues para yo tener ahí para solventar un poquito las necesidades de mis hijos, los pequeños. Y de verdad, como le digo nuevamente, gracias, y el que quiera apoyar y poner un granito de arena en su corazón, de verdad que les agradezco de todo corazón. Yo me vine para acá por un sueño y como dice Mati, que este es el país de las oportunidades y lo que usted logre, usted lo va a tener y yo sé que es así porque son palabras de Dios y son palabras sabias. Y les digo de verdad de corazón que el que quiera pues apoyarme, como dice Mati, yo no sé nada, pues yo la verdad no tuve estudio, quedé muy huérfana desde muy pequeñita, desde que tenía 3 años y la verdad nunca he tenido estudio, me vine para acá pues queriendo enfrentar la vida y aquí estoy, pero como les digo, cualquier cosa que les nazca, cualquier granito de arena, pues estaré muy agradecida. De verdad que sí, de verdad, mil veces gracias y Dios los bendiga. Sin duda, hoy no hubo risas, hoy hubo inclusive llanto por dentro. Yo en varias ocasiones tuve que parar la entrevista porque la verdad para mí es bien triste ver una historia contada aquí de ella misma, ¿verdad? Todas estas historias. Yo sabía detalles, pero no sabía esas 5 fronteras y esas muertes, esas personas en estado de descomposición. Pero no era nada más aguantarse el olor, tal vez era el aguantar el miedo y seguir luchando por mantener a sus hijos unidos y vivos, el ver que el río arrancó una familia completa, me imagino que fue una cosa traumática. Miren, esto no estaba pensado de invitarlos a la página de GodFund, pero sin duda pongan ese granito de arena y yo creo que la vida y Dios se los va a recompensar. Hoy una historia diferente, pero no menos importante que las demás y les agradezco mucho y nos esperamos ver en el próximo capítulo de 1000 historias por qué contar en cosas de mi trabajo. Hasta luego y muchas gracias. Sandra, despídase y dé las gracias. Muchísimas gracias, me despido, Sandra Luna, que mi Dios de verdad les multiplique y les bendiga y sigan apoyando la página de Mati Vega. Hasta la próxima. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra.